de la sesión novena queda reglamentariamente aprobada. El acta de la 10ª sesión se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputado Judy, por la que informa que el diputado Gustavo Sangüesa será reemplazado en esta sesión por el diputado Iván Norambuena. Ordinario de 237 del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Patricio Canales, mediante el cual complementa ordinario 199, por el que dio respuesta a las consultas formuladas en las sesiones séptima y octava celebradas los días 12 y 19 de abril pasado. Asimismo, da respuesta a oficio 16 de esta comisión, por el que se les solicitó responder consultas formuladas por la diputada Girardi. Comunicación del diputado Leonidas Romero, por medio del cual solicitar recibir en audiencia al representante de la Coordinadora Nacional de Funcionarios de DAEM, DEM Corporaciones, señor Cristian Figueroa Constanzo. Correo electrónico de la Academia del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora María Teresa Flores, por medio del cual, según lo que se le solicitó en sesión 10ª, celebrada el 3 de mayo en curso, expresa que en la sesión 11 del Consejo de 2020, correspondiente al 21 de octubre, se manifestó la inquietud por la no disponibilidad de los informes 2018 y 2019, y se dio la respuesta de no estar liberados por estar en transparencia. Asimismo, en la sesión extraordinaria 4 del 30 de octubre de ese mismo año, se volvió a tocar el tema, manifestando nuevamente la preocupación de los consejeros al respecto, y donde se vuelve a señalar que esos informes no estaban liberados, pero ya se habían publicado en esas fechas, que era fines de octubre. Agrega que la Secretaría Técnica del Ministerio de Educación tiene los respaldos correspondientes. Finalmente, correo electrónico del presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAED, señor Miguel Ángel Araneda, a través del cual solicita audiencia con la comisión a fin de exponer sobre la situación que viven los asistentes de la educación dependientes de los servicios locales de educación de Chinchorro, Atacama, Huasco, Valparaíso, Barrancas, Andalien Sur, Colchagua y Puerto Cordillera, servicios en los cuales tienen representación como CONAED. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputada Girardi. Sí, presidente, buenas tardes. Lo primero que quería preguntar, presidente, respecto de la respuesta que me da que dice el director de Barrancas, que remite oficio a las preguntas que yo le hago, respecto del por qué se devolvieron los recursos 2019, de CEP, Movámonos por la Educación Pública, etcétera, etcétera. Me dice que están en distintos oficios. En todos esos oficios que llegaron, yo dije que la respuesta era insatisfactoria. Y me dice que la respuesta está en los oficios que yo ya le planteé en la comisión, que no estaba respondiendo correctamente a las preguntas, ¿no? Con respecto a la pregunta número 2, que tiene que ver con la estrategia para concretar el retiro de docentes y asistentes de la educación, ¿no? Que esto fue formulado, no sé si usted se acuerda, presidente, por las directoras que asistieron, donde uno de los gastos importantes que tenía la escuela era que tenían profesores muy viejos y que no se estaban concretando los retiros. Y la respuesta que me da el director me cita la ley y me dice que son y me establece además la cantidad, los años en que postularon, además de citarme la ley, me dice que en Cerro Navia postularon en el 2015 tal cantidad de profesores, o sea, tanto el monto, no habla ni siquiera de la cantidad docente. En 2016 también me establece el monto de todos los que postularon en el 2016, pero en ningún momento dice cuándo se van a concretar estos retiros, ¿ya? ¿Y cuál es la estrategia respecto del retiro de directores y de profesores que tienen convenios colectivos? Eso tampoco lo responde. Yo pregunté específicamente por aquellos que tienen un convenio, están incluidos en un convenio colectivo con la corporación, y obviamente es plata adicional al bono de retiro que lo tiene que pagar la municipalidad o, en su caso, a hoy día el servicio local. Entonces, ¿cómo en ninguna de estas preguntas, respecto de la estrategia, ¿no? La estrategia que tiene el servicio local para
concretar el tema del retiro de profesores, bueno, no hay ninguna respuesta a la estrategia, solo me cita la ley y me da el listado de los directores y los docentes que han postulado al retiro, pero nada más dice. Y después lo otro, presidente, cuando yo también pregunto respecto de cuántas escuelas pudieron volver a clases presenciales al inicio del 2021 y cuáles eran las escuelas que cumplían con las condiciones sanitarias y de infraestructura, tampoco me responde. Me dice que las escuelas debían cumplir, punto. Debían cumplir con las condiciones sanitarias. Es todo lo que me responde. Entonces, presidente, yo sé que es complejo porque yo he sido majadera en solicitar respuestas concretas al servicio local, ¿ya? Pero me parece que primero responderme que las respuestas al tema de los recursos están en tales oficios, cuando yo ya he señalado que esos oficios no están respondiendo, la respuesta a esos oficios no están respondiendo lo que yo solicité, que la información no es la correcta, no responden las preguntas y me hace referencia a los mismos oficios que yo ya planteé que no señalaban la respuesta, me parece ya que es falta de respeto, presidente. El pedir específicamente una estrategia y el director estuvo presente cuando yo la pedí, hice la pregunta. ¿Cuál es la estrategia que tiene el servicio local? Y me cita la ley y me da el listado de los profesores que han postulado y claramente en ninguna parte menciona cuándo se van a ir, ni cuándo se les va a pagar, ni cómo ellos van a pagar. Que tampoco responde, y por último, con respecto a en qué condiciones en definitiva están las escuelas para un posible retorno a clase, me plantea que ellos deberían cumplir las escuelas, como si las escuelas no dependieran de él, no dependieran del servicio, como si fueran entes, como si fueran ni siquiera electrones del mismo núcleo, de otro átomo, completamente distinto, no forman parte del servicio local. Entonces, me parece que efectivamente es complicado cuando aquellos servidores públicos no colaboran con la labor de fiscalización, y no colaboran con una comisión investigadora. Me parece grave, además, presidente. Eso solamente. Y yo ya no le voy a pedir más información porque no creo que merezca la pena seguir insistiendo cuando no quieren responder. Solo quiero dejar expresamente planteado aquí en la comisión que no hay respuestas, que las respuestas son evasivas, que no van al punto de lo que yo estoy preguntando, y esto impide la labor fiscalizadora, no solo de mi rol fiscalizador, sino que el de la comisión completa. Gracias, presidente. Gracias, diputada Girardi. ¿Alguna palabra más sobre la cuenta? Ofrezco la palabra en temas varios. Presidente. Diputado Badilla. En relación a lo que plantea la diputada Girardi, como usted sabe, yo tengo diferencias en lo político con ella, pero creo que lo que ella está planteando no es de menor importancia. Que no se dé respuesta a una comisión es inaceptable. Pero que no se dé respuesta a una comisión investigadora como esta, no solo es inaceptable, sino que impresentable. Yo por eso, no sé si la Secretaría nos pudiera ayudar, de qué manera podemos exigir que se nos haga una respuesta, porque yo creo que no basta con que le solicitemos a través de otro oficio o de algún documento que contesten, sino que a lo mejor explorar la alternativa legal a través de la Contraloría o algo similar, pero creo que no es un muy buen precedente, sobre todo cuando se trata de una comisión investigadora como esta, que un funcionario público no esté dando respuesta a los requerimientos de no solo de la diputada, sino que de la comisión en su conjunto. Así que yo solicitaría, presidente, por su intermedio a la Secretaría, que estudiemos alguna alternativa de cómo poder hacer efectiva esta solicitud y que den respuesta como corresponde. De lo contrario,
volverlo a convocar a esta sesión para que en forma presencial conteste todas las preguntas que los integrantes de la comisión le puedan hacer a este funcionario público. Le he dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Yo escuché atentamente la exposición de la diputada Cristina Girardi. Creo que lo que hay que hacer ahora es, al tenor de las respuestas, que no las vamos a poder debatir ni analizar en detalle ahora, ver qué es lo que corresponde consignar en el informe, que es el resultado de la comisión investigadora, y probablemente haya materias que no estén suficientemente respondidas y otra que haya una diferencia de criterio respecto de lo que la diputada Girardi esperaba o no como respuesta. Yo creo que es una materia que vamos a tener que resolver al momento de realizar el informe y no seguir dándonos vueltas en temas que ya hemos consultado y conversado varias veces, más allá de las opiniones o posiciones que cada uno se vaya formando respecto a cada uno de los temas controvertidos. Ofrezco la palabra en temas varios. Bien, la sesión de hoy ha sido citada con el objeto de continuar con la investigación y tenemos dos bloques. Hasta las 16 horas vamos a dedicar al Colegio de Profesores de Valparaíso, donde va a exponer don Andrés Arce, y hemos invitado al señor Manuel Pérez, director ejecutivo del Servicio Local de Educación de Valparaíso, para que pueda responder las inquietudes que va a plantear el señor Andrés Arce del Colegio de Profesores. Y en el segundo bloque tenemos invitado al presidente del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, el señor Carlos Eugenio Beca, y al miembro del Comité Directivo del Servicio Local de Educación de Barrancas también, el señor Nelson Zárate. Tal como hemos acordado, en esta sesión están participando como invitados permanentes la directora de Educación Pública, Alejandra Greve, a quien saludamos, y sus asesores, el señor Said, no lo veo si está todavía, el señor Guillermo Said, y el jefe de la División de Implementación de los Servicios de Educación Pública, don Alfredo Romero. Voy a dar la palabra entonces a don Andrés Arce para que exponga la inquietud del Colegio de Profesores de Valparaíso. Buenas tardes, saludarla a todos y a todas, agradecer el espacio, agradecer la convocatoria, señalar desde el inicio que existe una gran inquietud por parte de la y los trabajadores del Servicio Local de Valparaíso en torno a una serie de temas, ¿ya? Sobre todo hoy día en un proceso donde se está retornando la presencialidad también en nuestra comuna y la implicancia que eso tiene. Pero en general me voy a referir a elementos más generales en torno a lo que ha sido el proceso y la experiencia de la implementación del Servicio Local Valparaíso, ¿ya? Para que desde nociones más globales quizás podamos aportar al conocimiento también de la comisión en torno a la perspectiva y a la mirada que tenemos la y los trabajadores de la educación, en particular docentes de nuestra comuna. Bien, bueno, en primer lugar señalar que, bueno, leyendo el oficio que da inicio a la investigación, ¿cierto? Y a esta comisión especial, señalamos que bueno, leyéndola uno revisa que en el punto 4, la lógica, ¿cierto?, de la ley implicaba una ausencia de ciclos políticos. Sin embargo, nos damos cuenta de que en particular el Servicio Local de Valparaíso tiene muy poca autonomía en torno a los gobiernos de turno. En este caso lo hemos visto durante los pocos meses que llevamos de la implementación, una dependencia total de los lineamientos que viene levantando el Ministerio de Educación. Experiencias como, por ejemplo, bueno, este retorno súper apresurado. Por otro lado, el convenio de esta formación ciudadana que estaba implementando la Armada también fue llevada a cabo por el servicio local, por lo tanto
da cuenta también de una afiliación y una dependencia política e ideológica bien fuerte, ¿ya? Algunos de los subdirectores del servicio local han sido incluso candidatos de partido oficialista y eso se da cuenta entonces de que ese principio de los ciclos políticos está un poquito ausente, ¿ya? Si partiéramos desde una línea cronológica, el primer elemento que nosotras y nosotros podemos señalar dice relación con el cambio que a nuestro entender fue arbitrario, ¿cierto?, de las cajas de compensación. Los docentes y los trabajadores de la comuna eran dependientes de la caja 18 de septiembre y estaban también sujetos al IST, ¿ya? A fines de noviembre del año pasado, los 25 funcionarios del servicio local de ese momento tomaron la decisión de cambiarse de caja, ¿ya? Lo cual hoy día nos deja en la caja Los Andes y también nos deja con la mutual la ASH, ¿ya? Hoy día hay un gran descontento, yo creo que ese fue el primer gran descontento previo al traspaso que tuvimos con el servicio local, y lo cual da cuenta de que hoy día la primera señal que pudimos ver fue la ausencia de un proceso participativo y democrático real. En la cuenta pública se señalaba que era la primera cuenta pública que nosotros vimos hace un par de semanas del servicio local, se daba cuenta de que había sido un proceso participativo sin precedente. No obstante, quienes votaron y quienes tomaron finalmente la decisión fueron 25 funcionarios para tomar la decisión por un universo de 3.200 y 200 trabajadores de nuestra comuna, lo cual da cuenta de que hay una representatividad bastante escasa. En segundo lugar, como segundo hito que podríamos señalar está, y lo que también trabajamos, ¿cierto?, con la directora nacional, en torno al problema que al día de hoy todavía no se resuelve, ¿cierto?, que tiene que ver con el bono de incentivo al retiro, ¿ya? Al día de hoy hay 36 docentes que todavía no se pueden beneficiar de este derecho, dado que el proceso, bueno, fue un proceso que no estaba contemplado, digamos, la ley del bono retiro en el marco de un traspaso desde una corporación municipal a un servicio local. El tema es que eso todavía no ha permitido que los profesores, que muchos de ellos están en funciones todavía, ¿cierto?, y van a retornar presencialmente, de bastante edad, ¿cierto?, y estos docentes todavía no pueden salir del sistema con este beneficio, ¿ya? Ahora, avanzando en esa línea cronológica, el tercer elemento que a nosotros nos preocupa y que hemos planteado desde el inicio, bueno, por lo menos eso ya surgió, digamos, con mayor énfasis durante fines de febrero y tomó mucho vuelo durante el mes de marzo, dice relación con algunos elementos propios de la resolución de traspaso 1581 de la Dirección de Educación Pública, con la cual nosotras y nosotros fuimos traspasados al servicio local. Pudimos constatar que los contratos y las condiciones con las cuales nosotros íbamos a ser traspasados sin solución de continuidad no fueron respetados, o por lo menos la resolución de traspaso no la refleja como debiera ser. Hay diferencias de hora, hay diferencias de centros de costo, y por lo tanto docentes que estaban ejerciendo funciones en algunos proyectos, por ejemplo, parte de los PME, o también siendo parte de las articulaciones de los programas PIE, hoy día ya no pueden realizarla, ¿ya? Cuestión que fue súper grave, y en ese sentido establecimos una mesa de trabajo con el servicio local. Esa mesa se desarrolló desde, si no mal recuerdo, desde el 22 de marzo en adelante, y a mediados de abril tuvimos que desahuciar esa mesa producto del nulo avance en torno a los compromisos que habíamos realizado y que no fueron asumidos y que finalmente derivaron en un mes y medio o alrededor de un mes de trabajo sin frutos concretos en torno a resguardar y a corregir esta resolución de traspaso, ¿ya? Ese es otro elemento que es importante considerar. Ahora, sumado a eso, hay situaciones que a nuestro entender como colegio de profesoras y profesores son inauditas y que es importante señalarlo porque no sé si hay precedentes de situaciones como esta. Por ejemplo, estando a mediados de mayo,
no existen todavía y no están ratificadas las dotaciones de docentes de cada escuela y liceo en la comuna. Esa situación tiene distintos efectos que nosotros hemos podido mesurar de la siguiente manera: inseguridad e inestabilidad de la y los docentes en torno a sus condiciones laborales, poca claridad para definir roles y funciones por parte de la y los directores en su comunidad educativa, y evidentemente esto también tiene consecuencias en la proyección de los gastos asociados a la ley CEP y a los PME en cada escuela. Por lo tanto, eso lo hemos venido trabajando. El viernes pasado tuvimos una reunión al respecto de este tema, pero a nosotros nos parece que es importante sentar ciertos precedentes en torno a situaciones que ojalá no se vayan y no se sigan repitiendo en otros servicios locales, ¿ya? Sumado a eso, podemos también agregar que durante los meses de marzo y gran parte del mes de abril no se cursaron reemplazos de docentes por licencias médicas, ¿ya? Esta cuestión es sumamente grave, tomando en consideración los grandes niveles de estrés que asumimos la y los docentes durante este periodo de pandemia, ¿ya? Evidentemente el impacto que tiene estar en cuarentena a nivel de salud mental es muy fuerte, y además de eso, en muchas comunidades educativas tuvieron que cubrirse horas de buena voluntad, ¿cierto? Y por un deber ético de docentes y de cursos que estaban sin sus docentes. Por lo tanto, esa es otra situación que nosotros también informamos en distintas instancias y que nos parece que no pueden seguir repitiéndose. Hoy día, en particular, recibimos también una declaración pública por parte de un liceo de la comuna que también se les dice que tienen que volver a clases presenciales y gran parte de su planta docente se encuentra con licencias médicas y todavía no tienen reemplazos. Por lo tanto, ese retorno presencial todavía no se puede proyectar de manera efectiva. En torno a la situación de las escuelas, nos ha tocado también ver algunas situaciones que son preocupantes, ¿ya? Hay escuelas que desde el mes de marzo empezaron a levantar situaciones de vulneración de derechos muy graves. Algunas por acoso sexual, algunas por violencia y amedrentamiento, amenazas de muerte, y que lamentablemente no han sido resueltas de manera como corresponde, ¿ya? En primer lugar está la escuela Montedónico, donde una docente fue acosada sexualmente por teléfonos, por WhatsApp, vinculados a estudiantes. Evidentemente, detrás de eso uno podría interpretar que hay adultos manipulando esos teléfonos. Ella solicitó al equipo jurídico que se pronunciara. Nosotros hicimos también gestiones para poder trabajar estos temas con los equipos de convivencia. Nos damos cuenta de que el equipo de convivencia del SLEP está todavía en marcha blanca y por lo tanto no está pudiendo resolver todas las situaciones que tienen que ver con la relación entre estudiantes también dentro de la escuela. Y este tema todavía está en ascuas, un tema que surge en el marco de la corporación municipal a fines de noviembre y a principios de diciembre del año pasado, y ahora vuelve a resurgir en marzo, y frente a ello no hubo una respuesta que dejara tranquila a la docente en este caso que estaba involucrada. También hemos visto la escuela Florida, del Centro Educativo Florida de Valparaíso, que hubieron amenazas de muerte por parte de ex apoderados hacia el equipo directivo, parte del equipo directivo, hacia 3 personas en particular. Y hoy día, si bien hubo apoyo jurídico por parte del servicio local y se están estableciendo medidas judiciales para poder llevar hacia el tribunal, hacia el sistema público, ¿cierto? Estas denuncias que ya están en investigación y están en fiscalía. En particular, se hicieron algunos requerimientos para poder asegurar la protección de estas y estos docentes, ¿ya? Se solicitó que hubiese un nochero, que hubiese un guardia, que hubiesen condiciones mínimas, como por ejemplo un citófono, y la respuesta que se dio desde la gestión territorial fue que no habían recursos para ello, y por lo tanto esa y esos profesores que todavía están en esa escuela temen por su vida porque lamentablemente las amenazas de muerte se han reiterado. Hace un par de semanas tuvieron una nueva amenaza de muerte
y la persona que está haciendo este amedrentamiento es vecina del sector y le sale tan fácil ir a la escuela como ir a comprar el pan cada día. Asimismo, vemos con preocupación la situación de la escuela Quiroz Weber, ¿ya? Que es del Cerro Placeres, que en innumerables situaciones manifestaron que su escuela estaba en pésimas condiciones para poder asumir un trabajo con la y los estudiantes, producto de un peligro de derrumbe en el patio. Sabemos que entre el día jueves y viernes recién se hicieron algunos arreglos por parte del SLEP en este caso, porque fue debido a que esta escuela se iba a convertir en local de votación y por lo tanto el personal que iba a ocupar este local solicitó, digamos, y en el fondo en cierta medida denunció que no estaban las condiciones para que este espacio fuese ocupado y por lo tanto de esa manera recién se pudo resolver. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa en el fondo por qué cuando las y los actores que son parte del sistema educativo denuncian estas situaciones, no se hace nada, pero cuando en este caso viene otra institucionalidad y deja de manifiesto que existen estas irregularidades, sí se opera como uno espera. Por lo tanto, son situaciones que nosotras y nosotros venimos trabajando, lamentablemente hemos tenido que realizar incluso movilizaciones durante el año, producto de situaciones que se van aglutinando, se van arracimando y que van generando un gran nivel de estrés. Hoy día, si nosotros pudiésemos hacer una encuesta, ¿cierto?, de cuál es la percepción que tienen las y los docentes en términos de la participación, en términos de la respuesta, en términos de la comunicación, en términos de la mejora de las condiciones materiales y de salud mental que ha implicado el traspaso, lamentablemente nosotros podríamos asegurar que no se ciñen a un bienestar y no se ciñen al compromiso que debía asumir la ley en términos de resolver y de respaldar situaciones que veníamos arrastrando desde hace décadas. Ya en particular Valparaíso, y como todas y todos saben, es una comuna que ha sido muy golpeada en términos de las movilizaciones y también en términos de lo económico. Nosotras y nosotros pasamos con deudas que todavía son vigentes en términos previsionales, ¿ya? Y por otro lado, venimos también con una expectativa de que el sistema o esta dependencia que asume una lógica de lo público podría resolver los vicios que tenía la corporación municipal. Por lo tanto, desde esta perspectiva vemos con mucha decepción, ¿cierto?, las proyecciones que se están estableciendo en reunión durante la semana pasada, a fines de la semana pasada, el mismo SLEP nos comentaba que las proyecciones de déficit que hacen a fin de año son multitudinarias, o sea, son miles de millones de pesos que se están proyectando en déficit, lo cual nos deja con mucha preocupación y mucha incertidumbre. Y bueno, y sobre eso, para ir terminando, establecer que nosotras y nosotros tenemos toda la disposición también a poder avanzar en estas situaciones. Solicitamos también ahí el respaldo y la presencia de la Dirección de Educación Pública para que podamos avanzar y poner en tanto también informar las situaciones que hemos estado viviendo y consideramos que si hay soluciones para estas situaciones y que debemos, por lo tanto, establecer todos los conductos que sean pertinentes para avanzar y dejar atrás esta angustia y toda esta deuda moral y económica que estamos viviendo. Eso en general. Gracias, señor Arce. Le voy a ofrecer la palabra al director del Servicio Local de Educación, don Manuel Pérez, para que pueda responder los planteamientos del señor Arce. Muchas gracias, diputados, diputadas. Saludarlos una vez más. Agradecer la instancia. Yo voy a hablar desde los datos, no desde las generalidades, porque diríamos, algunas de ellas, cuando se afirman en todos, pueden inducir error. Y voy a intentar ir respondiendo a cada uno de los puntos, partiendo por el primero de ellos sobre la decisión de 25 personas para la caja de compensación y la mutual. Como es sabido,
dentro del proceso de la constitución del Servicio Local de Educación Pública, una vez que hay 25 funcionarios antes de terminar el año, se debía constituir dicha instancia por lo que significa, ¿cierto?, el convenio de desempeño colectivo y que estén beneficiados. La ley nos habilita para hacerlo así. Sin embargo, yo quiero destacar, y es posible evidenciarlo, todo esto está documentado en un sucinto informe que yo puedo hacer llegar con las fechas, los respaldos. Hicimos una consulta masiva en el cual lo primero que realizamos fue solicitarle, independiente que, insisto, podíamos tomar la determinación solo, lo que decidimos fue consultar a la comunidad que se nos iba a traspasar, porque aún no éramos sostenedores. Y lo que hicimos fue hacer una consulta masiva. La primera situación fue pedir una serie de correos para esta consulta. En algunos casos se nos negó, están los correos de respaldo. Y pese a eso, tuvimos una respuesta de un 57% del total de funcionarios que iban a ser traspasados. La decisión fue en concordancia con la que tomaron los 57% de los funcionarios que iban a ser traspasados. Es decir, pudiendo no haber sido participativa, lo fue con un alto grado de participación, están todos los insumos, se hicieron las presentaciones de las cajas, los tiempos, las cápsulas, y las personas votaron a la consulta. Ese 57% votó exactamente en la misma medida en que están seleccionados hoy día la caja, ¿cierto?, y la mutual. A mí me parece que, independiente de la posibilidad o no de participación que nos daba la ley, el hecho concreto y la voluntad y la práctica efectiva lo demostró con dicha consulta y con dichos resultados. Insisto, todos evidenciables y se pueden adjuntar a esta honrosa comisión para su estudio. Ahí hay un elemento que está denotando la práctica permanente del servicio local, que previo incluso al ser sostenedor, sostuvo reuniones de participación con toda la comunidad educativa, con todas, sin excepción, todos los establecimientos. Inclusive tuvimos dificultades en algún momento determinado, se nos llamó la atención del sostenedor o de la directora anterior, ¿cierto?, del área de educación, por estar solicitando reuniones con las comunidades cuando no éramos sostenedores. Hicimos los descargos, pedimos las disculpas y volvemos a insistir que era con el ánimo de ir anticipando, de ir conociendo y hacer un levantamiento que también estaba en la ley, ¿cierto?, de un plan anual local con conocimiento y participación de las comunidades, cosa que también se hizo y también es demostrable. Por lo tanto, en ese contexto nosotros tuvimos siempre un trabajo con todas las comunidades, varios de los diputados y senadores, la mayoría de la zona, también solicitamos reunirnos con ellos, como con la seremía, con instancias de gobierno, autoridades locales, de todo orden, religiosas, civiles, etcétera. Con todos, diríamos, nos reunimos con la intención de ir dando a conocer lo que era el Servicio Local de Educación Pública, pero por sobre todo también plantear aquellos diagnósticos que teníamos en relación a la comuna y aquellos aspectos o focos de interés en el cual necesitábamos aunar fuerzas, precisamente en aquellos tópicos que nosotros no tenemos posibilidades de legislar, ¿sí?, pero sí, digamos, en el caso, ¿cierto?, del Congreso. Respecto al segundo punto del bono de incentivo al retiro, es sabido que este bono fue entregado, es un bono, ¿cierto?, para 36 personas, que se viene financiado desde el CPIP, y que en definitiva esto lo que se hace fue entregado a la Cormuval, quien no hizo efectivo los pagos solicitando cuál sería el procedimiento para poderlo hacer efectivo, cosa que era un finiquito en esta línea bastante obvio cómo tenía que hacerse. Sin embargo, no se hizo. Tuvo que reintegrar los montos, y en esa reintegración desde la DEP y en una serie de oficios que realizamos, ¿cierto?, pudimos hacer efectivamente nosotros ya el proceso, haciendo la solicitud, hicimos la puesta al día de las bases de datos de las personas y esperamos tenerlos antes del término de este semestre finiquitado el tema. Por la misma razón avanzamos en los otros bonos de incentivo al retiro de las personas que se estarían acogiendo para el próximo año.
entendiendo y esperando que no ocurra una situación, insisto, como la que pasó con montos que llegan a una entidad, y ahí me parece, como dice Andrés, un buen elemento a considerar para los aprendizajes, en el fondo, de lo que significan los traspasos, lo que es el hecho de tener en cuenta esta dinámica de bonos de incentivo que todos los años se realiza. En estos casos son 2018, 2019 inclusive, y ya hemos sabido que incluso es un tema, lo hemos dicho más de una vez también, y lo hemos compartido, la propia web también ha sido insistente en hacer estos requerimientos, que si no son con la, diríamos, agilidad que corresponde, suelen haber hechos trágicos de que las personas que lo reciben fallecen antes de recibirlo, ¿ya? Así que ese es un tema que nosotros asumimos con esta dificultad de la corporación en enero. Hicimos toda la tramitación y los apuros para lo mismo. Producto de esta misma situación, sostuvimos unas reuniones permanentes. En general, debo decirlo, firmamos un convenio marco con la Cormuval y una serie de convenios específicos donde tenemos 27 mesas de trabajo que van a aumentar después en temas pendientes de traspaso, que no es menor. Y en ese sentido ya estamos a puerta de poder responder a esta área. Respecto al tercer punto que dice con la resolución del traspaso, los contratos, la información, los PMI, los PIE, diríamos en el fondo, y el PIE, hay que decir que efectivamente nosotros siempre hemos señalado, más de alguna vez lo hemos hecho públicamente también, el sentido de lo que significa que la información, si bien es cierto, la calidad de la información es deficitaria, al extremo que la ley por lo mismo establece hasta junio la posibilidad de hacer adecuaciones al decreto alcaldizo, que en conjunto con la DEP hemos reiterado permanentemente porque, comillas, hay una serie de olvidos, ¿ya?, de parte de la Cormuval de los traspasos, olvidos tales como gente que estaba trabajando desde marzo y no venían en el decreto, se habían olvidado, en fin. Esta situación irregular que todos sabemos que es heredada, que tiene décadas, diríamos, de informaciones en las cuales tampoco comprendemos cómo, por ejemplo, hay muchos funcionarios que no tienen un contrato, a la vista no tienen un contrato y tienen 15, 18 o 20 años, ¿ya? Por lo tanto, no ha sido fácil resolverlo, sin embargo, las voluntades están. También están todos los datos y ahí no puedo dejar pasar el que se señale que ha sido nulo. No es así, hemos resuelto muchos casos, ¿ya?, variados casos, no todos los que quisiéramos, porque todos los días efectivamente o las semanas comienzan a aparecer una serie de temas en esta línea. Entonces, hemos resuelto bastantes de ellos porque venían mal asignados incluso. El PME y el PIE venían mal asignados, venían asignados a subvención regular, ¿ya?, no a hacer. Entonces, y nosotros no podemos hacer los cambios, ¿ya?, sin hacer esto, porque lo contrario, cierto, para esto, la Contraloría podría ser bastante lapidaria con nosotros, ¿ya?, en una visita inspectiva en relación a estos temas. Sin embargo, esa mesa ha tenido avances, yo ahí difiero, avances, insisto, no lo que quisiéramos con la plenitud, pero sí hemos resuelto una serie de casos. Las votaciones están ratificadas. Cuando se señala que no hay ninguna votación, no es así. Las votaciones están ratificadas en enero y se volvieron a hacer ajustes en marzo, producto, y a la fecha, producto de lo que acabo de informar, diríamos, la dificultad de la información y la calidad de la información. Todas aquellas dotaciones no ratificadas son aquellos porcentajes que se han ido traspasando, que se han ido corrigiendo, pero la mayor parte de la planta, tanto los docentes como los asistentes de la educación, fueron ratificados en enero y luego confirmados con los equipos directivos, como es lo que corresponde, quienes tienen por función ante la ley hacer la votación en marzo. Ahí hemos tenido incluso situaciones que los comentamos en una reunión anterior que tuvimos inclusive con la diputada Camila Rojas, donde hay olvidos por parte de los directores a lo que significa la entrega, por ejemplo, precisamente de las dotaciones. Olvidos que implican tener personas trabajando al margen de la ley desde marzo sin haber sido informados.
En un solo establecimiento, por ejemplo, se nos informó de 9 personas en esa calidad. Evidentemente esto significa una observación a la hoja, cierto, funcionaria, pero es un tema bastante más recurrente de lo que uno quisiera creer. Respecto al quinto punto que señala el presidente del Comunal de Profesores, el reemplazo de las licencias médicas se ha hecho en torno a la docencia. ¿Ya? Lo que no se reemplaza en general es cuando las licencias duran 2 o 3 días, todos lo sabemos, porque entre que se busca el reemplazo, en que el director hace llegar la solicitud, sino que superior a esos días. Y por lo mismo hemos intentado reemplazar la mayor cantidad de las que se nos ha informado. Lo que sí es cierto, no hemos reemplazado, ha sido fundamentalmente lo que significan auxiliares en general o asistentes de la educación que cumplen funciones en el establecimiento, producto fundamentalmente de lo que significa el tema de habernos encontrado en fase 1. ¿Ya? El otro punto que se señala en relación, y ahí me permiten un alcance muy breve. Las licencias médicas en enero y febrero rondaban montos de 30 millones, 35 millones, diríamos. En marzo, suben las licencias a 166 millones y en abril a 142 millones. ¿Ya? Es decir, bueno, se quintuplica a lo menos la cantidad de licencias en marzo, apenas se vuelve, y en abril. Un dato de realidad, ¿ya? Que nosotros tenemos que entregar y podemos, obviamente, al COMPIN para estos efectos. No he hecho ningún juicio, solo he dado el dato, por favor. Respecto del punto de la vulneración de derechos, cabe señalar que también ahí es incorrecto. Nosotros tenemos un equipo de confidencia, tenemos más, ¿cierto?, un procedimiento también en esta línea con una serie de reglamentaciones que hemos trabajado sistemáticamente con las comunidades. Y yo ahí en el informe les podría decir, yo pensé también que iba a haber parte del tema de la participación. Bueno, la participación está absolutamente documentada con todas estas comunidades, cómo se ha ido construyendo, por ejemplo, el tema de la convivencia, los reglamentos, y en relación a este tema de la vulneración de los derechos, nosotros nos hemos hecho cargo dentro de los que corresponde. La situación es la siguiente. Aquellos sumarios que Corbual tenía anteriormente, también, ¿cierto?, la disposición de los sumarios deben terminando quienes lo comenzaron. Eso lo sabemos todos. Entonces, no podemos interferir en un sumario que no ha terminado. Y en ese contexto hay una gran cantidad de sumarios que estaba sin cerrar. Sin cerrar. Nosotros podemos iniciar nuevos sumarios, diremos, pero no podemos intervenir sobre los mismos que estaban sin proceso de cierre. Por lo mismo, esa es una de las mesas de trabajo que tenemos con Corbual para que apuren. Han resuelto bastante en esta fecha, pero todavía nos quedan a lo menos unas decenas, o sea, más de 20 sumarios sin resolver. En relación al tema de los funcionarios, por ejemplo, que se vieron amenazados, efectivamente, nosotros dispusimos y conversamos con ellos de que incluso les dimos la alternativa, dado lo pudimos chequear, que iniciamos las acciones judiciales que corresponden, y para no exponerlos, les solicitamos, y lo pueden contratar con ellos mismos, que no asistieran al establecimiento, sino que se asumieran la modalidad de teletrabajo hasta que pudiésemos tener las medidas de seguridad respectiva o algún pronunciamiento judicial. A esa línea escalamos. Efectivamente, la situación de la madre que los ha amenazado de muerte, como muy bien dice Andrés, está a 100 metros del establecimiento, así que es muy fácil que llegue. Se debió a que estos funcionarios legítimamente hicieron un proceso que significó que les quitaran la tuición de sus hijos, y por ende esta reacción ha sido permanente. Por lo tanto, nosotros, junto con la medida de apoyo judicial, en recuerdo de su propia integridad, les pedimos que no asistieran al establecimiento hasta que no estuviesen dadas las condiciones. En relación a otros sumarios, hemos iniciado varios de ellos ya, como los que se dicen de acoso y otros, más una comisión. Por motivo de que están en proceso, diríamos, no puedo entregar más antecedentes,
pero efectivamente han comenzado en esta línea de poder terminar con una serie de prácticas que se están dando, diríamos, con estas características. Nosotros en este ámbito de la convivencia hemos desplegado una serie de dispositivos, no solo reglamentaciones y formas de trabajo, capacitaciones y otras que hemos tenido con las comunidades y con los equipos de convivencia, capacitaciones gratuitas para ellos, diríamos, con entidades externas, sino que también lo pueden demostrar varios de los afectados. Hemos estado apoyando a establecimientos psicológicamente con parte de nuestro equipo en situaciones de crisis. Por ejemplo, en el jardín infantil que fue baleado en más de una oportunidad, inmediatamente nuestro equipo se despliega en el terreno y trabajan en contención con las educadoras y las familias que ahí están. Entonces, incluso lo han agradecido, varias de las comunidades han agradecido el gesto y la preocupación de estar permanentemente atentos a lo que esto significa. En ese ámbito sí hemos dado cuenta de lo que significa efectivamente un trabajo de convivencia largo, ¿ya? Con todas las comunidades. Hay muchos requerimientos. Es una comunidad con alto índice de vulnerabilidad, todos lo sabemos, sobre la media nacional, y por lo mismo requiere de más esfuerzos permanentes en esta línea. Y bueno, somos bastante, diríamos, proactivos en esto, aun cuando seamos pocos, somos bastante proactivos, tal como lo puedo señalar en todo el ámbito de los informes. Hay un elemento que se señala, que señaló dentro de la introducción, Andrés, sobre el tema de los ciclos políticos. Hay que recordar que nosotros somos un organismo que depende del Ministerio de Educación, somos un organismo público, evidentemente, pero sin embargo la participación y la definición ha sido con las comunidades. El hecho ha sido de que efectivamente aquellas comunidades que no se sienten, porque no están capacitadas, porque no están en las condiciones, o por diversas razones, por ejemplo, las que tuvimos en esta semana, producto de las votaciones, las sanitizaciones comprometidas que no se llevaron a cabo, etcétera, etcétera, nos han obligado a ser flexibles, pero ha sido con definición de las comunidades. Lo que nosotros no hemos hecho, ni vamos a hacer, es imponer una decisión a todas las comunidades al no retorno, como se nos planteaba. Eso no lo vamos a hacer, porque hay comunidades que sí quieren volver. Hay otras que van a volver en fases distintas, y esas están volviendo en fases distintas y en forma gradual, ¿ya? Por lo tanto, son decisiones territoriales, no hay decisiones universales. Y ahí yo creo que ha habido un mal entendido en la medida en que jamás se le ha pedido a los equipos directivos, los directores, que citen a todo el mundo a buenas a primeras, sino que de esta forma, ¿ya? De hecho, hoy día mismo en el liceo técnico, donde Mario Díaz, también un representante del colegio de profesores, nos encontrábamos trabajando precisamente en el retorno que le correspondía a él y la forma en que lo debíamos hacer, dado que como colegio técnico además requiere una serie de otros insumos. Entonces, lo comento porque me parece importante decir, como se decía, nosotros tampoco tenemos sesgo, y así como hacemos convenios, Formación Ciudadana, Hermata, también lo hacemos con Ojo de Pescado, con situaciones de todo orden, digamos. O sea, las más amplias perspectivas las hemos incluido, y ahí están también en el informe los más de 12 convenios que hemos establecido con distintas entidades, ¿ya? Finalmente, diríamos, en relación al tema de la infraestructura, que también se señala, bueno, nosotros sabemos claramente, disponemos esta vez de un FED cuantioso de más de 2.000 millones que por primera vez tenemos, precisamente para arreglar la alicaída infraestructura de Valparaíso, ¿ya? Lo hemos reiterado y lo reiteramos en la conversación que tuvimos con diputados y senadores, que por ejemplo temas tales como solo la condición eléctrica no la pasa ningún establecimiento de Valparaíso. Temas como eso lo hemos ido trabajando de forma permanente. Y precisamente los establecimientos que no iban a retornar o que no estaban para retornar son aquellos que tienen problemas de infraestructura. Dentro de eso, el que mencionó Andrés Quiroz Weber, no iba a retornar porque efectivamente tiene un tema de un arreglo que puede arriesgar a los estudiantes. Pero no lo pidió el CERVEL y tuvimos que hacer una reparación, comillas, de urgencia, pero no definitiva, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros 8 establecimientos que lo definimos desde el comienzo, que no podrían retornar mientras no tengamos solucionados los temas de orden infraestructural, ¿ya? Y en ese contexto, insisto, por suerte tenemos un tema de programa FED que nos ha permitido incorporar recursos adicionales, tanto en mantención como en obras mayores, para poder disponer de mejoras. Sin embargo, pese a todo,
son para lo que significa efectivamente la calidad en la que está la infraestructura de Valparaíso, montos que son igualmente escasos. Entonces estamos tratando de hacer lo posible por resolver la mayor cantidad de temas con estos requerimientos. Finalmente, diríamos, dentro de lo mismo, un ejemplo de lo que ha significado las respuestas en compras y otras, en nuestro juicio oportunas, lo dicho por las mismas comunidades. Nos señalaron varias de las comunidades que hemos consultado, porque en esta línea nosotros nos reunimos con apoderados y con estudiantes en forma permanente. Ahora, a partir de lo que significa un proceso ya aprobado por el Comité Directivo Local del PEL, ¿cierto? Del Plan Estratégico Local, con amplia participación, incluso con asesoría externa para la validación del proceso. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, claramente hemos respondido a algunos temas, y sí, que lo decía la comunidad, no habían tenido sanitizado o aseo profundo su establecimiento, no lo habían visto nunca así, fueron todos sanitizados. Tuvimos que levantar con recursos, más de 600 millones en general, para lo que significa erradicación de plagas, ¿ya? De insectos, aves, diríamos, en general, y de todo tipo diríamos, de alimañas en general, porque teníamos colegios con termitas, con alacranes, aunque usted no lo crea, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, también hicimos una inversión allí. Y, por ejemplo, otro tema como para ir cerrando las muestras que estamos señalando, independiente de que tenemos claridad que todavía hay muchos desafíos, queda mucho por hacer, y ahí generalmente a lo mejor las expectativas en los tiempos son distintas. Nosotros debemos recordar que estamos desde enero, difícilmente podríamos en estos 5 meses estar realizando lo que lleva décadas, diríamos, de postergación, pero sin embargo hemos avanzado. Nos señalaban las propias comunidades y los profesores que el año pasado, cuando solicitaron los chips en marzo, les llegaron en agosto. Ahora les llegaron en marzo y estuvieron, diríamos, ahora en abril. Más de 8.540 chips para poder continuar con el trabajo a distancia de los estudiantes. Eso es lo que puedo informar, digamos, dentro sumeramente de lo que se me ha preguntado. Silenciado. Sin audio, presidente. Disculpe. Muchas gracias, director, por su exposición. Ofrezco la palabra si hay alguna pregunta respecto a este tema. Muy bien, vamos a pasar al segundo bloque. Le voy a pedir a don Manuel si nos puede acompañar después información. ¿Sí? Diputada Sí, Girardi. yo no sé si vamos a tener tiempo para que las responda las preguntas, pero por lo menos las quiero dejar formuladas. Okay. Lo primero es que yo creo que, dado lo que se informa en la situación del servicio local de Valparaíso y también el que se ha mencionado en otros sectores, yo creo que sería bueno que nos pudieran remitir desde la Dirección Nacional un estado del déficit, ¿ya?, proyectado, y ojalá también don Manuel pudiera hacernos llegar la situación a la que se refiere el representante Colegio de Profesores respecto del déficit que tendría proyectado el servicio local, ¿ya? Yo creo que es muy importante tener eso. Lo otro que sería interesante si nos pudiera remitir el convenio de gestión que firmó con la dirección de Educación Pública, y esto también ojalá que ¿Perdón? Con el ministro, sí. Sí. El convenio con el ministro, sí. Sí, el convenio, es que lo que pasa es que quiero ver si o lo remite usted o pedimos que lo remita la DEP respecto de todos los convenios que existen, ¿no? Y sobre ese convenio... No, diputado, una cosa cortita, lo que está tratando de aclarar el director... Yo sé que el convenio lo firma con el ministro, si eso lo tengo claro. No tengo ningún problema en remitirlo porque nosotros tenemos las copias acá, lo que está más fácil. Sí. Lo otro, presidente, es respecto de la relación con el comité directivo. Nosotros tuvimos una sesión previa, lamentablemente se dio por separado y usted no pudo estar en ese minuto,
¿no? Respecto de algunas situaciones que planteó el comité directivo respecto de la selección del director ejecutivo del servicio local, ¿no? Donde ellos plantean no haber recibido, no haber sido escuchados respecto de la propuesta del perfil, y que decían que claramente el perfil la persona que se había elegido no se ajustaba al perfil de las necesidades que se requería como director del servicio local. Me gustaría igual, de todas maneras, dado que no es posible generar este diálogo, que usted nos pudiera responder respecto de la relación que se ha establecido con el comité directivo, ¿no? ¿Cuáles son, cuántas reuniones han tenido, cuáles son los temas que han surgido, cuáles son básicamente las situaciones que se han planteado en estas reuniones, ¿no? Lo otro es que el comité directivo tiene que proponer iniciativas de mejora al director, ¿no? Y tiene que también establecer un propuesto de prioridades para el convenio de gestión educacional, ¿no? Me gustaría conocer también, si ustedes manejan, cuáles son estas iniciativas de mejora que les han planteado, ¿no? Y cuál es la propuesta de prioridades para el convenio de gestión, ¿no? Y también las recomendaciones que le ha hecho el comité directivo respecto al plan anual, ¿no? Por último, quisiera también ver si es posible que nos respondiera respecto de la situación última que usted planteó respecto a la infraestructura, ¿no? Efectivamente, muchas veces los servicios locales reciben infraestructura sumamente dañada y sobre la cual prácticamente nunca hubo una inversión, ¿no? Me gustaría saber cuál es la cartera de proyectos de ustedes respecto de esto y la estrategia y cuáles son los plazos en eso para resolver los problemas de infraestructura, porque efectivamente uno de los problemas que tenemos en los servicios locales, y no es el único, ¿no?, es que las escuelas no pueden volver a clase, aunque quisieran, ¿no?, porque no tienen las condiciones de infraestructura ni las condiciones sanitarias para el retorno. Entonces me gustaría saber cuál es la estrategia, cómo dialogan ustedes este proceso con el ministerio, porque ustedes no viven solos, dependen efectivamente del ministerio, y el ministerio debiera generar los apoyos necesarios para apoyar a los servicios locales, ¿no?, apoyar a la educación pública. Uno esperaría eso, no que ustedes tengan que andar presionando ni mendigando recursos, ¿no?, sino que efectivamente contar con el apoyo del ministerio para resolver los problemas que están y que se conocen, que están presentes en los distintos servicios locales. Eso, presidente. Y lo último, respecto al plan de anticipación, si nos pudiera plantear un detalle mayor respecto de el plan de anticipación. Y lo otro, algún detalle más sobre, no entendí muy bien cuando usted señaló que los recursos de la SEP y el PIE venían mal asignados, ¿no? Si es que pudiera también profundizar sobre eso. Y por último, ¿cuántos recursos de la SEP utiliza para pagar sueldos que no son del plan de mejoramiento educativo, ¿no? Que en definitiva lo que está ocurriendo mucho es que muchos de los recursos SEP suelen pagar gastos operativos o... Rojas tiene abierto el micrófono y hay ruido de fondo. O sueldos que son de profesores que están contratados en forma permanente, que no tienen que ver con los planes de mejoramiento y que sin embargo igual se pagan con la SEP. Entonces, ¿qué porcentaje de recursos van a esto y no van al plan de mejoramiento? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Presidente, ¿me da la palabra? Por favor. Claro. Muchas gracias. Sí, dos puntos. Bueno, como comentó el director, Manuel, tuvimos reunión hace pocos días, por lo tanto, varios de los temas que aquí se han esbozado los conversamos y de hecho quedamos de acuerdo de tener otra reunión a fines de este mes, la agendamos. Pero hay dos elementos que quisiera relevar. El primero, que tiene que ver con la situación de infraestructura que se mencionaba al final, específicamente porque creo que es muy importante que esto quede consignado en el informe que presentemos como comisión. La situación de infraestructura de los establecimientos, en el caso de Valparaíso, es muy deficiente, y eso evidentemente afecta el funcionamiento no solo del servicio local, sino si la administración que hubiese tendría problemas por
por la situación de infraestructura de los establecimientos y como se decía, incluso a raíz de las votaciones hubo que hacer algunos arreglos eléctricos y otros. Yo sé que esto no solo pasa en Valparaíso, ¿no? Porque también me llegaron otras situaciones, pero bueno, en este caso mostrar especial preocupación por esa situación y como decía la diputada Girardi, como que incluso va más allá de la pandemia, porque lo cierto es que tener a niños y niñas en espacios con malas condiciones no corresponde como ni en la pandemia ni en ningún otro momento, y ahí hay que hacer una inversión bien importante, y yo creo que es importante consignar aquello, la inversión, porque como sabemos el FAEP va disminuyendo, y por lo tanto los recursos disponibles son menores. Entonces yo creo que ahí hay un desafío, digamos, de mantención de los establecimientos cuando estos se entregan a los servicios locales, que hay que saber solucionar si vamos a seguir en esta dinámica. Y lo segundo, que es la situación de la dotación, ya que es un problema que ha planteado el Colegio de Profesores y Profesoras, también lo conversamos, por los detalles que me entregaron en la reunión, el servicio local dice que la responsabilidad está en los directores de los establecimientos, no haber informado de las dotaciones, y esa información nos las van a entregar en detalle, pero también me gustaría que esta comisión deje eso consignado, porque el problema de saber en mayo que hay personas contratadas, o sea, que hay personas trabajando, pero que no están con los papeles y cumpliendo todas las reglas administrativas y legales, a mí me parece que es muy impresentable y que es una cuestión que no se puede repetir en ningún otro servicio local. Entonces hay que solucionar la situación de Valparaíso, pero en términos de la implementación de los futuros servicios locales, creo que este es uno de los grandes aprendizajes a tener en consideración, así que le pido, presidente, que la información de la dotación también pueda quedar consignada en el informe de la comisión investigadora. Y sobre el primer punto de infraestructura, creo que también tenemos que ponerlo como uno de los déficits de la situación de las escuelas y liceos públicos. Gracias, diputada Roja. ¿Alguna otra intervención sobre el punto? Don Manuel, ¿usted podría acompañarnos una respuesta escrita de los temas planteados? Por supuesto, a cada uno de ellos, incluso algunos, por ejemplo, la diputada Girardi, hay uno que lo responde el dictamen de la Contraloría en el oficio 70.894 sobre la designación del director ejecutivo. Entonces, en ese sentido no hay problema. Muchas gracias, director. Pasamos entonces a la segunda parte de la convocatoria de la sesión, y le ofrezco la palabra al señor Eugenio Beca. Buenas tardes a señoras y señores diputados. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, don Eugenio. Bueno, agradezco la invitación a exponer en esta comisión acerca de la labor del comité directivo y la posición del comité directivo frente a las situaciones que afectan al Servicio Local de Educación de Barrancas. Como ustedes saben, los comités directivos tienen una función muy importante, velando por el desarrollo estratégico de los comités directivos locales, según lo señala la ley. Organizaré mi exposición en torno a 4 puntos. Primero, la constitución del comité directivo. Segundo, el funcionamiento del mismo y los temas abordados. En tercer lugar, cuáles son los temas críticos a juicio del comité directivo del desarrollo e implementación del servicio local. Y en cuarto lugar, una referencia al informe de auditoría de la Contraloría General de la República. Respecto de lo primero, decir que el Comité Directivo Local de Barrancas se constituyó el día 26 de octubre del 2018, una vez que fueron designados los 6 integrantes que representan los 3 estamentos que componen los comités directivos, vale decir, los representantes de los alcaldes, de los padres apoderados y del gobierno regional. En mi caso fui designado como representante precisamente del gobierno regional y fui elegido en la constitución del comité por el mismo como presidente y posteriormente reelegido en el año 2020. Esto significa, estas fechas de constitución, que el comité se constituye cuando ya estaba concluido el proceso de instalación del servicio local, por lo cual yo no estoy en condiciones de
entregar mayores informaciones como comité directivo respecto del proceso de la instalación y traspaso, porque este ya se había producido cuando se constituye el comité, incluso ya había funcionado el primer año escolar. Y coincidió este nombramiento del comité directivo y constitución del mismo con el momento que expira también el mandato del primer año del director que se designa al constituirse los servicios locales en forma interina, don Marcelo Segura. Posteriormente el comité directivo tuvo que relacionarse con 4 directores subrogantes, incluyendo al que ya mencioné, hasta que se nombra al director titular Patricio Canales Ríos en abril del 2019. Y esto genera un problema en la relación, naturalmente, en la conversación, porque se conversa con directores subrogantes que no están en condiciones de asumir con cierta perspectiva y horizonte el liderazgo. Ya me voy a referir luego a este tema también de rotación de jefaturas. El comité directivo ha celebrado 6 sesiones el año 2018, 16 en el 2019, 14 en el 2020 y 4 hasta la fecha en el 2021. En estas reuniones han abordado muchas materias, entre las que cabe destacar como las más relevantes las propuestas a la Dirección de Educación Pública sobre el perfil del cargo del director ejecutivo y prioridades para el convenio de gestión, justamente en 2018, al comienzo. Luego la participación en el proceso de selección de candidatos, de acuerdo a lo que solicitaba el Servicio Civil, hasta presentar una terna de candidatos al presidente de la República a comienzo del 2019. Enseguida la respuesta a una consulta preliminar que hizo la Dirección de Educación Pública sobre la estrategia nacional. Yo informé de esto por oficio que se me solicitó, de que nuestra participación en la estrategia nacional ocurrió, pero ocurrió en nada más que al principio, no sobre una propuesta de estrategia nacional. Posteriormente nosotros no tuvimos nuevas consultas al respecto. Se silenció, presidente. Silenció el micrófono, señor Beca. Ahora sí. Ya. Estaba diciendo, no sé si esa parte se escuchó, de que emitimos una opinión preliminar sobre la estrategia nacional. Luego le correspondió al comité aprobar el plan estratégico local, luego de varias conversaciones con la dirección ejecutiva. Recomendaciones a los planes anuales para los años 2020 y 2021. Seguimiento de la marcha del SLEP y sus efectos en los establecimientos educacionales en las distintas áreas. Nosotros invitábamos a la jefatura de las distintas áreas, vale decir financiera, administrativa, de planificación y control, pedagógica, de participación, para que nos presentaran los avances y los íbamos dialogando con las autoridades del servicio. Diálogo con actores y organizaciones sociales. Ha sido la práctica del comité escuchar cada vez que ha sido solicitado por los dirigentes del colegio de profesores, de asociaciones de asistentes de la educación, de padres y apoderados, de los funcionarios del mismo servicio, y hemos tenido diálogos muy interesantes con ellos. Análisis de las situaciones conflictivas coyunturales que se han ido presentando, por ejemplo, el paro docente del año 2019 y desvinculaciones de personal del nivel central el año 2019 también. Informes de auditoría del Mineduc 2019 y de Contraloría. Presupuestos para el año 2020 y 2021. Entrega de propuestas y participación en reuniones de la Dirección de Educación Pública con los comités directivos locales en relación a cambios, sugerencias de cambios para el reglamento de los comités directivos locales. Para abordar todos estos temas, que he enumerado rápidamente los principales, hemos contado siempre con la participación cada vez que ha sido requerido del director ejecutivo Patricio Canales y de los directores o subdirectores y jefaturas correspondientes a los distintos temas, y hemos tenido con esas autoridades un diálogo bastante fluido. A raíz de todo este trabajo, yo quisiera remarcar ahora en el tercer punto cuáles son los temas de preocupación prioritaria del comité directivo. Primero, observamos nosotros un incumplimiento de las expectativas. Producto de estos diálogos que hemos tenido con distintos actores del territorio, es nuestra convicción de que no se ha logrado cumplir con la expectativa de que una nueva educación pública iba a significar un cambio sustantivo de la mejora de la calidad de la educación en el territorio. En otras palabras, no hay una imagen de una educación pública que sea radicalmente distinta y radicalmente mejor que la educación municipal. Y eso es algo lamentable que ocurra, porque
el hecho de que no se puedan realizar a veces con la celeridad debida por ser la administración pública lenta en sus procedimientos, no es una explicación satisfactoria indudablemente para los niños, niñas, adolescentes y familias del territorio. En segundo lugar, la persistencia de los bajos resultados de aprendizaje. Este es un elemento bastante grave que obviamente no se puede atribuir al Servicio Local de Educación, porque se trata de arrastres de malos rendimientos de aprendizaje de la educación municipal en general y en particular en estas tres comunas y en unas más que en otras. Bueno, para nombrar algunas cifras, de acuerdo a los resultados CIMSE del 2018, por eso digo que esto no es atribuible solamente al servicio local, ni mucho menos, un 45% de los estudiantes de cuarto básico obtenían resultados insuficientes en lenguaje y un 56% en matemáticas. Por otro lado, un 33%, un tercio de las escuelas básicas, se encuentran en categoría de desempeño insuficiente y 37% en categoría de desempeño medio-bajo, de acuerdo a la categorización que hace la Agencia de la Calidad. Situación que es aún peor en la educación media. No hay duda que esta situación, como digo, se arrastra, pero uno esperaría y sabe de los esfuerzos que se han hecho por parte del servicio local y de los directores y docentes de los establecimientos, sobre todo en este periodo de pandemia, pero esto todavía, claro, no se refleja en resultados. Los resultados más recientes no se conocen porque las pruebas de CIMSE o se han suspendido o no han sido censales. Por eso estoy hablando de cifras del 2018. Pero eso es más que entonces una consecuencia del trabajo de servicio, una realidad, un dato y un desafío para el servicio local. En tercer lugar, el tema de las matrículas. Si bien es cierto que el 2018 se experimentó una leve mejoría en la cantidad de alumnos y se estancó, por lo tanto, la tendencia a la baja en la matrícula municipal propia de no solamente de este territorio, sino que de la educación municipal en el país entero, la verdad es que no hay grandes cambios que sean esperanzadores en el sentido de un aumento fuerte de la matrícula en el territorio, la matrícula pública. Y esto puede tener que ver con que el servicio local cuenta con 40 escuelas básicas y solo 9 liceos. Por lo tanto, automáticamente la población está llamada, invitada, una vez terminado el octavo básico, a buscar alternativas de liceos en otras comunas de Santiago. En cuarto lugar, yo hablaba ya de la rotación en la dirección ejecutiva, pero esta rotación en la dirección ejecutiva ha trascendido también hacia abajo, con muchos cambios a nivel de las subdirecciones, muchos cambios a nivel de las jefaturas de departamentos y de equipos de trabajo inclusive. Puedo señalar que en el periodo que nosotros hemos tenido que actuar, han rotado desde la constitución del servicio entre 4 a 5 personas a cargo de las distintas subdirecciones, con la excepción de la subdirección técnico-pedagógica, que ha tenido solamente 2 personas en el cargo, la que se nombró originalmente y la que ganó por concurso público. Hemos tenido rotaciones incluso afectando a personas nombradas por alta dirección pública, y estas se han debido a distintas razones, o renuncias voluntarias, o desvinculaciones, o que en el proceso, los llamados a concurso, ha habido que hacer subrogancias y luego entonces se van prolongando estas subrogancias mientras los concursos no se resuelven. Entonces, esta es una rotación de cargos que afecta indudablemente la eficiencia, y esto ha sido observado por lo demás a nivel general por el Consejo de Evaluación en su informe de evaluación intermedia. En quinto lugar, los problemas de infraestructura y equipamiento. Nos preocupa mucho que ha habido atrasos en obras en 2020, bueno, un año muy especial, naturalmente por todas las circunstancias que se conocen, pero el hecho concreto es que muchos establecimientos han tenido avances muy lentos en su funcionamiento, y como consecuencia de ello, por ejemplo, si las clases hubieran empezado el 1 de marzo, como sostenía y pedía el ministro de Educación, 14 establecimientos del territorio no estaban en condiciones porque sus obras no habían terminado y por lo tanto no era posible. Esto finalmente no tuvo mayores consecuencias porque sabemos que las clases no han podido recomenzar. Las comunas del territorio se encuentran todavía en cuarentena y por lo tanto el problema no se ha presentado, pero el atraso en las obras de infraestructura es un problema serio, y un problema más serio todavía que no ha permitido el reconocimiento oficial de los jardines infantiles porque no están los recursos para poder rápidamente resolver las situaciones de infraestructura que se exige para ese reconocimiento.
En sexto lugar, las dificultades de participación. Distintos actores nos han señalado que es difícil la participación y el vínculo y el diálogo con las autoridades. Estamos conscientes que el problema de la participación es un problema muy complejo, que muchas veces la gente no queda satisfecho con las participaciones que se pueden realizar, pero creemos que hay un espacio de avance en esa dirección, también de que el Consejo Local se demoró en constituirse y ya está constituido, y esperamos que eso también fluya adecuadamente. Un séptimo problema tiene que ver con las oficinas de servicio local. Es bien increíble que el servicio local ha debido funcionar en varias oficinas distintas, ya se ha consolidado en 2 por lo menos, que es bastante mejor que antes, que estaba todavía más dividido, pero no es una buena señal que una institución de educación pública tan importante no tenga un solo lugar donde se pueda, por lo tanto, fluir una buena comunicación entre los distintos sectores del servicio. Y por último, algo no menos importante, indudablemente trascendente a todo lo demás, es la situación financiera deficitaria. Nos preocupa profundamente la situación financiera del Servicio Local de Barrancas, que para el año 2021 presenta un déficit estimado de más de 3.000 millones de pesos, que podría alcanzar hasta 8.000 millones al agregar el déficit del año anterior. Por tratarse de un déficit de los ingresos en el presupuesto asignado, existe el riesgo de que no se puedan realizar gastos esenciales de los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Este es un problema que excede a las posibilidades de gestión del propio servicio y debe comprometer la voluntad de la Dirección de Educación Pública y de los Ministerios de Educación y de Hacienda, la Dirección de Presupuesto. Esta restricción presupuestaria puede afectar pagos de remuneraciones, puede afectar bienes y servicios requeridos por los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Y, por ejemplo, ha estado afectando a la posibilidad de contratar servicios de vigilancia para prevenir numerosos robos que han sufrido distintas escuelas del territorio. El Comité Directivo ha hecho presente esta situación a la Dirección de Educación Pública para que se gestione ante el Mineduc y la DIPRES una solución. Pero se nos ha respondido que el tema radica más bien en la gestión financiera del servicio, dada la sobredotación que aún persiste de personal docente y de asistentes de la educación. En mi opinión personal, este es un tema bastante complejo de analizar, que habría que ver colegio por colegio, dado que para atender las complejas situaciones educativas de sectores más vulnerables, los estándares de necesidades de profesionales debieran ser diferentes a los estándares normales de cualquier establecimiento. El cuarto punto tiene que ver con el informe de auditoría de Contraloría. Como dije, el Comité Directivo ha analizado los informes de auditoría primero del Mineduc, el 2019, y luego de Contraloría. En ambas situaciones se reunió largamente con el director ejecutivo para analizar estos informes, para recabar más informaciones, y se le hizo presente que se estimaba que los hallazgos de las auditorías eran graves, que necesitaban ser aclarados, y sobre todo se le hizo presente la necesidad de asumir las recomendaciones para resolver los nudos críticos de la gestión administrativa y financiera del servicio y evitar así que estas situaciones se repitan. El Comité Directivo entiende que muchas de las situaciones denunciadas pueden obedecer a falta de conocimientos técnicos del funcionamiento del aparato público de los funcionarios, como también a lo que mencioné anteriormente, a la rotación de jefaturas. En este sentido, coincidimos con las apreciaciones formuladas también por el Consejo de Evaluación en el informe de evaluación intermedia en cuanto a fortalecer la estructura administrativa de los servicios locales en relación a la administración financiera, presupuestaria, de contabilidad gubernamental y de la ley de compras públicas. Asimismo, el Comité Directivo ha hecho presente que una afirmación del informe de la Contraloría, en el sentido de que el propio comité no habría cumplido con sus funciones, carece de todo fundamento, considerando que el periodo auditado fue el momento de instalación del Comité Directivo y del propio servicio local, de modo que no era posible esperar que este organismo colegiado cumpliera en sus 2 meses iniciales con todas las funciones que la ley le encomienda. De hecho, varias de estas funciones suponían la existencia de instrumentos que a esa fecha no estaban disponibles, como la Estrategia Nacional de Educación Pública y el Plan Estratégico Local. Y por intermedio del director ejecutivo, el Comité Directivo hizo presente a la Contraloría su posición refutando la contratación que contiene el informe. Termino, señor presidente, señalando que
esto creo representar al comité directivo y personalmente, que el Servicio Local de Barrancas enfrenta enormes desafíos para levantar la educación pública en el territorio. Cuenta para ello con la voluntad y el compromiso de las comunidades educativas, con sus directores, muchos nuevos nombrados por ADP, con sus docentes, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados, estudiantes y los funcionarios del servicio, todos comprometidos con la educación pública, lo cual desafía al servicio a hacer los mejores esfuerzos para mejorar su gestión y para dar un mejor acompañamiento a los establecimientos. Pero también se hace fundamental el apoyo y el acompañamiento que el servicio necesita y que sin duda se le intenta brindar, pero que debe reforzarse siempre más y más por parte de la Dirección de Educación Pública y del Ministerio de Educación. Los problemas que enfrentan los servicios locales son de tal magnitud frente al punto de partida del traspaso de los municipios que se requiere un esfuerzo especial del Estado mediante recursos extraordinarios a través de otro tipo de financiamiento distinto a la subvención normal, que permitan que la sociedad perciba la diferencia ante este nuevo escenario que representa la educación pública. No es posible que ante la situación tan deficitaria de la educación municipal se pueda intentar tener una educación pública de mejor calidad, que realmente responda a las necesidades del derecho a la educación a que tienen todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos, si no se entrega un apoyo especial y recursos especiales. No puede hacerse el mismo trato. Yo esto comparo de repente, con la situación que estamos viviendo con la pandemia. Indudablemente que en aquellos sectores, comunas, donde la pandemia ha golpeado más fuerte, se necesitan medidas distintas que en las que la situación está más controlada. Bueno, esto lo podríamos extrapolar a la educación pública. Cuando han atendido municipios, cuando se debe atender a estudiantes de municipios en situaciones de extrema pobreza, con debilidades en la calidad de la educación municipal que se ha brindado, los servicios públicos parten desde un piso muy complejo, y eso requiere por parte de la sociedad y del Estado un apoyo muy fuerte y muy privilegiado, sin lo cual sería imposible cumplir con la expectativa y la esperanza de una nueva educación pública. Gracias, presidente. Quedo a disposición por cualquier pregunta que me quiera realizar. Muchas gracias, don Eugenio. Estamos bien, nos quedan media hora de sesión. Le voy a ofrecer la palabra para que exponga al miembro del Comité Directivo del Servicio Local de Educación de Barrancas, también el señor Nelson Zárate. Buenas tardes, presidente. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Ya. Mi nombre es Nelson Zárate, yo soy secretario general de la Corporación de Pudahuel y participé en el proceso de implementación y traspaso para el Servicio Local de Barrancas. ¿Ya? Yo quisiera, en primer lugar, centrarme en lo que es el objeto de la comisión para determinar si existieron irregularidades en el proceso de implementación de la Ley 21.040, especialmente con la instalación y funcionamiento de los servicios locales. Yo creo que en esta materia es fundamental distinguir lo que fue la fase de instalación y lo que es la fase de funcionamiento. Respecto de la fase de instalación, un primer aspecto que se debe considerar es comprender lo que estamos instalando. Y la ley define un conjunto de maneras de cómo deben hacerse de ahora en adelante las cosas en la educación pública. Y describe una profunda transformación institucional al traspasar la administración de los establecimientos desde las municipalidades al Estado. Se definen principios, se crea la estructura y se identifican instrumentos de gestión y se diseñan nuevos órganos. En definitiva, es crear un nuevo sistema de gobernanza del sistema de educación pública. La ley crea órganos de administración, como son los servicios locales. El artículo 17 de la ley lo define como el objeto de los servicios locales será proveer a través de los establecimientos educacionales el servicio educacional en los niveles y modalidades. Y un aspecto importante que hay que tener presente: los servicios locales son órganos administrativos encargados de la provisión del servicio público educacional.
definido en la presente ley, para lo cual velará por su calidad y mejora constante. De la sola definición surge un primer orden de complejidades, como lo identifica claramente el Centro de Estudio, Política y Práctica en la Educación de la Universidad Católica. Algunos de los cambios más inmediatos y notorios del nuevo sistema de educación pública para quienes trabajan en los equipos técnicos de educación serán las modificaciones organizacionales y el cambio de escala. Esto necesariamente modificará una serie de reglamentos de gestión administrativa y financiera y requerirá de un periodo de aprendizaje de los actores involucrados en términos prácticos y de conocimiento. Conocimiento relativo al funcionamiento presupuestario, funcionamiento de compras, conocimiento de los estatutos, etc. Por otro lado, y en un segundo orden de complejidades, un servicio local tiene la característica de no solo ser un servicio público, sino que además proveer educación a través de los establecimientos educacionales. Se requerirán de equipos técnicos que cuenten con los conocimientos en ambos aspectos. Los servicios locales, como órganos administrativos públicos con características de un servicio público, deben adecuar su funcionamiento a las necesidades de los establecimientos, debiendo compatibilizar las reglas que les son propias con las necesidades de los establecimientos que administran, quienes deben pasar de una manera de hacer las cosas a otra muy distinta. Este cambio, que en opinión de los mismos actores, algo que lo vivió muy cerca aquí en Barranca, generaba expectativas y esperanzas, en el sentido de que no se cometerían los mismos errores que se venían cometiendo en la administración municipal, y por otro lado que se mantendrían las buenas prácticas que se venían haciendo cuando la administración era municipal. En este sentido, yo quisiera rescatar el punto que decía el presidente del comité directivo, el deterioro en las expectativas de los actores que forman parte de los establecimientos educacionales. Este proceso de implementación previa, que es complejo, requiere de mucha participación de los actores relevantes y de los acuerdos. Pensemos solamente que algunos perderán sus empleos, otros deberán adecuar su nueva modalidad y se demandará mucho tiempo. Particularmente en el caso de Barranca, y como lo establecía la ley para el caso de Pudahuel, Los Prados y Cerro Navia, los tiempos de traspaso eran aproximadamente de 60 días. Por lo tanto, no se contaba con el tiempo suficiente para hacer un traspaso más adecuado. Se requiere saber comunicar y liderar los cambios con los actores relevantes, teniendo presente que si solo se pone el énfasis en el cambio estructural, se corre el riesgo de mantener los problemas que motivaron dichos cambios. En esta materia, aquí entra a tallar un elemento fundamental, como lo decía el presidente, que es el tema de la participación. Y hay un aspecto fundamental que se tiene que tener siempre presente, que si los municipios no resolvieron los problemas en 40 años, difícilmente lo podrán hacer en un año previo al traspaso. Además, recordemos que este fue el fundamento de la ley 21.040. Implementar significa también un proceso de aprendizaje, se cometen muchos errores y quienes tienen la responsabilidad aprenden de ellos. La alta rotación, como decía el presidente del comité directivo, que se ha producido en el servicio local de Barranca, como los cambios producidos en la ADEP, ha impedido que este aprendizaje se mantenga en el tiempo. Los éxitos de la administración comunal se los debemos a ese proceso. Hay mucho de ensayo y error, y quienes aprenden son los responsables de la implementación. El aprendizaje se va cuando hay cambio de actores, y en mi opinión esto ocurrió. No se distinguió quién era quién con el cambio de gobierno. Se pierde lo que los privados valoran y pagan por ello, el saber hacer y que se aprende en la práctica. Y aquí un comentario anecdótico. Hace poco con un funcionario de la ADEP me señala que el servicio de Barrancas le sobra la plata. Si uno lo analiza, eso es verdad. Si se suman todos los recursos que se reciben, pero en un servicio público, no todos los recursos pueden utilizarse en fines distintos de los que. Respecto de las fases de funcionamiento, en mi opinión, existirían irregularidades de implementación en la fase de funcionamiento cuando, previendo con anterioridad los problemas que podrían suceder al estar el nuevo servicio en régimen, la autoridad encargada de la implementación y del conocimiento no hizo nada. La estructura de financiamiento del sistema público de educación es un claro ejemplo de lo que digo, algo que se previó y no se hizo nada.
Es de sobra conocido que la actual subvención no financia la planilla de sueldo de los servicios locales. El actual sistema de financiamiento por asistencia promedio de los alumnos solo cubre en promedio el 80% de los sueldos de docentes y asistentes de la educación. Para el caso de Barrancas, su déficit estimado, sumando los déficits anteriores para el año 2021, sobrepasará los 7.000 millones de pesos. En consecuencia, era previsible que se utilizarían los recursos de otras subvenciones para financiar gasto corriente, como lo venían haciendo algunos municipios. Esto es verdad. Y esto se dijo una y otra vez. Los municipios siempre se quejaban de la falta de recursos. La respuesta era la misma, que habían problemas de gestión. El problema es generalizado. Cuando se estudió la ley, nosotros con Pudahuel y con Loprado, lo hicimos presente y señalamos que el sistema de financiamiento de la educación pública no daba para financiar sus gastos corrientes. Esto se ve aún más agravado cuando los presupuestos son anuales, y este es un punto que hay que tocar. Pues los saldos que pudieran quedar de la SEP, FIE, PIE, etcétera, no pueden ser utilizados al año siguiente. Y esto genera un emposamiento de recursos que no pueden ser utilizados. Algo que está pendiente de resolver por parte de la IPES. Y aquí un punto respecto a la Contraloría. ¿Era previsible lo que dijo con la Contraloría en sus más de 50 hallazgos sobre estimación y subestimación presupuestaria, traspasos de fondos a cuentas distintas, concentraciones de pago, demandas por no pago de cuentas, ausencia de certificados de disponibilidad, errores en los cierres, déficit presupuestario? Yo creo que sí, pero nada se hizo. Sobre este punto, un alcance. Cuando se administra un servicio con déficit como este, el sistema contable y financiero debe contar con sistemas muy estrictos y eficientes de entrega de la información, pues se opera al límite. Lo anterior, unido a la carencia de un sistema de cierre financiero, algo que siempre lo señalamos, es necesario generar un sistema de cierre. Un sistema de cierre financiero en las municipalidades que sirva como apertura para nuevos servicios, tampoco existe. La ley no lo previó. Y hoy en día, si una municipalidad tiene recursos de algún programa ministerial, SEP, FIE, PAE, los saldos no son traspasados. Y el ministerio nada dice. El informe de Contraloría nos da luces sobre lo que era previsible y lo que era más complejo en la gestión de personas. ¿Era previsible en el funcionamiento la falta de expertise de algunos funcionarios? Para mi opinión, era difícil darse cuenta. Pues, a su vez, ello depende del conocimiento y experiencia de quien administra o toma las decisiones. Lo claro es que no se trata de tener estudios avanzados en administración y muchos años de experiencias, sino de colocar a las personas en los puestos adecuados. Algo que ha sido, lamentablemente, muy difícil de lograr para el caso de Barrancas. Una excesiva rotación, un excesivo cambio de personas. El informe de Contraloría lo reveló por la gravedad y las consecuencias de algunos hallazgos. Que se hagan sumarios y que se informe al Consejo de Defensa del Estado, para quienes inicien acciones legales. Sucede porque no estaban las competencias adecuadas en los puestos adecuados. En las municipalidades hay expertise, y estas no fueron consideradas y no fueron aprovechadas. Se colocaron a funcionarios en puestos sin relevancia operativa o, en definitiva, no se consideraron. En síntesis, en mi opinión, existen aspectos que son vacíos de la ley y existen aspectos que fueron referidos al funcionamiento. Pero sí hay un aspecto fundamental y que se refiere a que tenemos que provocar los cambios necesarios para que los servicios locales realcen el verdadero sentido de la educación pública. Esa es mi opinión, señor presidente. Gracias por la exposición. Ofrezco la palabra para los dos últimos intervinientes, si hay alguna pregunta de alguno de los diputados o diputadas presentes. Presidenta, yo tengo, sí, la palabra pedida. Sí. Bueno,
Primero agradecer a los dos expositores, a Nelson Zárate y Carlos Eugenio Beca. Yo creo que trataron de ser lo más profundo en el poco tiempo que tienen para exponer, ¿no? Pero lo primero, presidente, que quisiera preguntarle a ambos, ¿no? Porque yo creo que ambos son miembros del comité directivo, el incumplimiento de las expectativas, ¿no? Sobre la mejora de la educación pública, que ellos plantean que esto ha generado una especie de desazón en los actores que no ven que, si bien tenían mucha esperanza y expectativas respecto de la mejora de la educación pública, esta claramente no se visualiza, ¿no? Y me gustaría ver si pudieran profundizar qué ven ellos del por qué, ¿no? Porque yo creo que, como bien dijo Carlos Eugenio, esto no es solamente un problema de la lentitud del servicio, los problemas burocráticos, yo creo que hay algo más profundo, ¿no? Y me gustaría si ellos pudieran profundizar respecto del por qué este incumplimiento de la expectativa, lo que está muy asociado a la persistencia de los bajos resultados de aprendizaje, ¿no? Y en esto, claramente, si bien el CIMSE 2018 plantea, claro, uno no le puede achacar al servicio local los bajos resultados del 2018 porque estaban recién instalados, ¿ya? Sí me gustaría saber qué ven ellos que se está haciendo para remontar esto, qué cambios fundamentales ha tenido la educación pública o el servicio local para cambiar esta situación, ¿no? O sea, porque, no sé, lo que acabo de escuchar de Nelson Zárate respecto del problema de los recursos, o también lo que planteó Carlos Eugenio Beca de los 8.000 millones de déficit, ¿no? Claramente no van a apuntar a mejorar las perspectivas y los resultados de aprendizaje de los niños. O sea, aquí claramente estamos volviendo a abandonar a la educación pública. O sea, creo que efectivamente no hay, con lo que ellos están planteando, ¿no? No veo salida, ¿no? Pero sí me gustaría saber si ellos ven que el servicio local, ¿no?, tanto el director ejecutivo como la dirección de educación pública, están en una ofensiva brutal, ¿ya?, para resolver este tema. Quiero saber si ellos lo ven, ¿ya?, si ellos perciben que hay una acción y una ofensiva brutal para lograr la mejora de los aprendizajes y de las expectativas que efectivamente se tenía de los cambios de la educación pública, ¿ya? Lo otro que me gustaría, y que también lo dijo, y me gustaría que a lo mejor Nelson pudiera profundizar, porque él tiene la experiencia municipal, ¿ya? Dos cosas que me gustaría específicamente preguntarle a Nelson, ¿ya?, porque él estuvo a cargo de la educación municipal en Pudahuel. ¿Cuál es el deterioro que él ve respecto de cuando la educación estaba en Pudahuel, ¿ya? Porque por lo menos sabemos que Pudahuel, con la continuidad del trabajo de Johnny Carrasco durante muchos años, logró un proceso de instalación y de mejoría permanente de la educación pública, y me gustaría ver si qué es lo que se perdió en definitiva, y qué es lo que ha ganado la educación pública en Pudahuel con este nuevo servicio local, ¿no?, o si solo ha sido retroceso. Lo otro también, presidente, que yo creo que es importante, es que él habló, hay dos cosas que hablan los expositores. Uno, la alta rotación, ¿no?, de subdirectores de cargos relevantes, ¿no?, y eso tiene que ver con la gestión, ¿no? Y lo otro es la experiencia que dice Nelson, que si bien existía en los municipios no se utiliza, ¿no?, por parte del servicio local. Entonces también me gustaría que ellos pudieran profundizar sobre ese tema, ¿no? Por último, respecto del déficit, ¿no?, me gustaría saber cómo ven ellos que se ha producido este déficit, porque yo creo que no sé si es solamente si se debiera solamente a la alta dotación, ¿no?, a la sobredotación, porque ahí claramente también tenemos un problema de gestión que tiene que ver con lo que hemos visto reiteradamente en la comisión, y que lo plantearon también las directoras que estuvieron en la comisión,
que ellas ven que hay personas que están postulando desde el 2016, ¿ya?, para el retiro y que implican un alto costo para las escuelas y sin embargo aquí no hay estrategia, ¿ya? No hay ninguna estrategia y es una de las preguntas que yo planteé que no se habían respondido por parte del director de Barranca respecto de la estrategia para resolver ese problema de sobredotación. Ese problema de sobredotación hay que resolverlo, pero ¿cuáles son las acciones concretas que ellos ven que ha hecho el servicio local y la DEP y el Ministerio de Educación en concreto para resolver el problema? ¿Ya? Lo otro, presidente, aquí planteó Carlos Eugenio también que ni siquiera tienen servicio de vigilancia, ¿ya? Yo quiero señalar, presidente, que yo fui alcaldesa y contaba con mucho menos recursos, muchísimo menos recursos que lo que tiene hoy día el servicio local y lo que tuvo también la municipalidad en forma posterior a mi gestión. Y sin embargo, nunca tuvimos deuda previsional, jamás tuvimos deuda previsional y jamás tuvimos problema de dejar abandonadas las escuelas respecto de los problemas de vigilancia. Entonces, yo no sé si hay un análisis un poquito mayor de qué está pasando con los recursos, ¿ya? Porque yo sé que los recursos son escasos, pero a mí me tocó administrar, y Nelson lo debe saber, porque también le debe haber tocado, antes de que existiera la SEP, la situación de nuestras escuelas, teníamos mucho mayor precariedad financiera, y sin embargo hoy día con SEP, con otras subvenciones, estamos casi igual o peor que con los municipios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones que ellos vean que está haciendo el Ministerio de Educación junto con los servicios locales para dar solución a estos problemas? Esto lo advertimos en la ley. Yo quiero recordar que nosotros le planteamos a la ministra Adriana del Piano, yo particularmente, que me parecía que era una estupidez, ya no solo un error, una estupidez que el Estado se hiciera cargo de la educación pública autoasignándose un subsidio. Es la imbecilidad más grande que se le puede ocurrir a alguien, ¿no? Y eso nosotros lo planteamos y parece que estamos viendo los resultados de esa mala decisión, de que se sigue, que el Estado se subsidia para asumir la responsabilidad de una educación pública que además requiere hoy día de un esfuerzo monumental para sacar adelante, ¿no? Y yo no sé si eso se ve. Yo por las exposiciones de ambos miembros del comité directivo veo que yo no veo que ellos hayan señalado acciones importantes por parte de las autoridades del nivel central para resolver los problemas que ellos mismos han planteado. No sé si por omisión no las dijeron o realmente ellos tampoco las ven, así que me gustaría que pudiéramos profundizar sobre eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría brevemente, porque nos quedan 10 minutos, si uno o ambos pudiesen contarnos cuáles son los mecanismos de seguimiento que tienen como el control de la gestión en el fondo del servicio local como integrantes del Consejo Directivo. Porque hay informes de Contraloría que han evidenciado situaciones de mala gestión, incluso bajo el periodo en que ustedes han integrado el comité directivo. Entonces me gustaría saber cuáles son las medidas que han tomado y como comité directivo para hacer un seguimiento y control de la gestión. Contesten en el orden que deseen, por favor, las consultas realizadas. Don Eugenio. Comienzo yo, presidente, para que complemente, y yo creo que nos podemos dividir un poco con Nelson para que él se refiera más a los aspectos administrativos y financieros y yo de alguna manera a los temas más pedagógicos, de acuerdo a la expertise de alguna manera de cada uno de nosotros. Pero respecto voy a partir por la pregunta del presidente. Una de las cuestiones que nosotros hemos revisado bastante en el comité directivo son nuestras propias funciones. A nosotros por el compromiso, por el interés que tenemos y que hemos trabajado de manera muy cohesionada como comité directivo, siempre nos ha parecido que no contamos con las herramientas suficientes para poder supervisar, no supervisar no es la palabra, velar por el desarrollo estratégico, como dice la ley. Porque
a lo que quiero ir es que nosotros no tenemos una posibilidad de un control directo de lo que está realizando el servicio local. Nosotros, bueno, con la señal que da la ley de más o menos 8 reuniones al año, no podemos, y hacemos el doble de eso, pero aún así el tiempo es muy poco de que disponemos para poder ejercer esa función y no tenemos tampoco una atribución de control. Nosotros nos relacionamos con el servicio a través de interlocutar con las autoridades. Estamos de acuerdo a las informaciones que las autoridades nos van entregando y por eso cada vez que es el caso los invitamos a las reuniones y siempre acceden con muy buena voluntad a participar y a entregarnos la información, pero no tenemos esas herramientas de control. Creemos que efectivamente es necesario revisar de alguna manera las atribuciones del comité directivo y ponerlas en sintonía con el consejo local para poder clarificar un poco ese rol. Yo quisiera referirme a la pregunta de la diputada Girardi en el sentido de por qué este incumplimiento de expectativas. Bueno, eso puede tener diversas razones, puede ser que la gente efectivamente quería un cambio rápido y en educación los cambios nunca son rápidos, nunca se ven los resultados de forma rápida, pero una de las cosas que más nos manifiestan siempre los directores es que, bueno, o los padres del centro de padres, que cuando nosotros estábamos en la gestión municipal, que en este caso de Barrancas eran 3 corporaciones y no DAEM, privadas, podían resolver las necesidades que planteaban los establecimientos con mucha rapidez. Y ahora, en cambio, por ser administración pública, todo esto es más lento. Entonces, eso es lo que nos dicen, no nos llegan los materiales a tiempo, no nos llegan los recursos a tiempo. Esa lentitud es la que la gente, digamos, tiene muchos problemas. Ahora, respecto de qué medidas se están tomando en el campo del mejoramiento de aprendizaje. Bueno, ahí yo creo que el servicio ha cumplido un rol importante, atravesado naturalmente por lo que fue el 2019 y por lo que fue el 2020, ¿no es cierto?, en que todo el sistema educativo tuvo que reinventarse y los profesores para poder ejercer una educación de una manera nunca antes imaginada. Y en ese sentido yo creo que el servicio ha hecho un buen acompañamiento a los establecimientos educacionales. También una cosa muy esperanzadora es que se han ido renovando los directores y directoras con cargos nombrados por alta dirección pública. Y entonces yo creo que se han ido desarrollando las capacidades. Estos procesos son lentos, pero yo creo que es esperanzador. Hay acciones que se han hecho en lo pedagógico. Voy a hacer una relación aquí, por ejemplo, con este tema de la rotación de directivas. Yo decía que en el ámbito de lo técnico pedagógico la situación ha sido bastante más normal. Una subdirectora al comienzo interina, porque ese era el diseño, y luego un concurso y una directora que mantiene y los equipos mantienen, y eso le da continuidad al trabajo, y eso yo creo que hace que en el ámbito técnico-pedagógico las cuestiones, no diré que están resueltas, pero que van en una buena dirección. En cambio, en lo administrativo y financiero es donde hemos tenido, yo decía, 3, 4 jefaturas distintas en la subdirección o en las jefaturas de finanzas, en los departamentos, personas supliendo, ocupando a veces 2 cargos. Y eso entonces se refleja en los términos de las situaciones que se producen en lo administrativo y financiero. Entonces, en resumen, para no alargar, pues estamos en el tiempo, presidente, a lo que señala la diputada, yo creo que hay acciones que que uno visualiza, que se están haciendo, pero no parecen suficientes y creemos que hay desafíos muy grandes y sobre todo en el ámbito de la gestión administrativa y financiera, a lo cual se va a referir a continuación Nelson seguramente. Gracias, presidente. Gracias, señor Beca. Bueno, presidente, voy a centrarme en algunas preguntas que me parecen fundamentales. La primera es, ¿cómo abordamos los déficits, la situación de altas dotaciones en los establecimientos educacionales? Y aquí voy a hablar de un punto de la experiencia. En Pudahuel nosotros teníamos la experiencia, había excesos de dotación. Efectivamente, es un punto que es muy difícil de abordar, que normalmente se le elude, porque esto necesariamente significa, digamos, que hay que poner término en muchos contratos. Ahí, cuando hay sobredotación, hay que sacar aquellas partes donde existen excesos de dotación. En Pudahuel nosotros por la experiencia tomamos sí un punto. Cuando vimos esta situación con el alcalde Carrasco, efectivamente lo primero que hicimos, y fundamentalmente en esto, es que citamos a los actores involucrados en el proceso para realizar una estrategia para asumir los problemas de sobredotación. ¿A qué actores? Fundamentalmente al colegio de profesores y a los asistentes de educación. Transparentamos las cifras y dimos a conocer lo que pasaba.
lo que estaba pasando con los establecimientos educacionales. Y esto se transparentó. Y efectivamente hicimos que los actores ya asumieran la responsabilidad y nos ayudaran a ordenar la casa, por decirlo de algún punto. Y en eso fue que diseñamos una serie de estrategias, junto con las municipalidades, junto con el colegio de profesores, para ir adecuando las dotaciones, porque usted no puede adecuar las dotaciones diciendo tanto se van para la casa, tanto esto para lo otro. Hay distintas situaciones. Entonces, necesariamente se trabajó con los actores. Eso por una parte. O sea, ahí es un punto que hay que abordarlo con los actores que están involucrados en el punto. Y así es como se abordan estos temas. Es doloroso, pero así se opera. Esa fue la experiencia que tuvimos, exitosa. Nosotros entregamos la educación, en el caso particular de Pudahuel, de todos los establecimientos educacionales, prácticamente con un 60% de los establecimientos en condiciones de excelencia. Entregamos la educación absolutamente financiada, porque también teníamos reglas respecto del financiamiento. Y eso fue lo que en general nosotros entregamos la educación. Respecto de la experiencia que no se utiliza, en las municipalidades existen personas que cumplen funciones, ¿ya?, pero que a lo mejor no tienen los títulos de contador o tremendos títulos de doctorado, pero son personas que llevan 20 años, 25 años desarrollando una determinada función. Y esa función les da la expertise. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llama a un concurso público y pone una serie de condiciones que le exige títulos de magíster o títulos profesionales y qué sé yo, etcétera, esas personas no ganan. Pero a la larga, esas personas son muy valiosas. Son valiosas por la expertise que tienen en el tema. En el caso particular de Pudahuel, me tocó verlo a mí, sencillamente. En el caso de una funcionaria nuestra, por ejemplo, que era experta en materia de remuneraciones de docentes, y no fue considerada. En definitiva, no fue considerada. Y tenía la mayor expertise, y tenía la mayor experiencia. Y eso no es considerado. Ahora, referente a lo que se refiere a las expectativas. Nosotros en Pudahuel, como fuimos la primera comuna, fuimos comuna piloto, nosotros tenemos la costumbre de preguntarle siempre a los directores qué piensan de este nuevo proceso. Lamentablemente, como es un servicio público lleno de problemas y con muchas complejidades en su funcionamiento, la opinión general, le tengo que decir, de parte de los directores, no es buena. Lentitud en los procesos, lentitud en las compras, lentitud en los cambios, lentitud en las recuperaciones personales. Pero esos procesos, yo lo explico desde un punto de vista que se trata de adecuarse a un nuevo hacer de este servicio público, que tiene esta complejidad. Es un servicio público, por una parte, que para el punto de vista del Estado es entendido. Por ejemplo, si lo toma directamente como el Ministerio de Hacienda, lo entienden como servicio público. Pero es un servicio público, como bien lo decía la diputada, con la ridiculez que se financia mediante un sistema de subvenciones y que las subvenciones efectivamente no le alcanzan. Un sistema de subvenciones que le asigna recursos variables. Es el único caso que creo que existe un servicio público que se financia con recursos variables, y eso no puede ser. Eso en general. No sé si respondo a las preguntas, pero si hay algo por ahí, te lo mando por aquí. Muchas gracias por su intervención. Estamos a un minuto del cierre de la comisión. No sé si la directora quiere hacer algún comentario. Alejandra. A ver, presidente, yo solamente pedir también el convenio y la opinión que tienen el comité directivo respecto del convenio de gestión del director, ¿ya? Cuáles son las sugerencias que ellos hicieron, ¿ya? Y también cuáles son las sugerencias qué pasó con esas prioridades que establece como propuestas desde el comité directivo que están en la ley, ¿ya? ¿Cuáles de todas estas fueron acogidas y cómo fueron acogidas? Si pudieran después complementar esa información, presidente. Muchas gracias. Okay. Muy bien. ¿Algún otro comentario por parte del Ejecutivo? Bueno, yo le agradezco la exposición al señor Nelson Zárate, al señor Beca, a don Manuel Pérez del Servicio Local de Valparaíso y al señor Arce, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta
se levanta. Muchas gracias.